Muy bien, pues estamos en un momento de transición. Prácticamente empezando un año, pero también casi como que no nos adaptamos, ¿verdad? De hecho, a mí me pasa, no sé a vosotros, pero cuando escribo, cada vez que es enero y empiezo a escribir el año en que estoy, siempre tiendo a poner el año anterior y me recuerdo al rato, ¡ay! Tengo que borrar, es que ya pasamos al otro año. Un tiempo de cambios. ¿Qué hacemos en un tiempo de transición, en un tiempo de cambios? Porque sabemos lo que pasó, pero yendo hacia lo desconocido, ¿cómo prepararnos? Pues ahora cómo estamos, ¿verdad? Que no se sabe exactamente con este tema de la pandemia, por ejemplo. Parecía que todo iba bien y de pronto se viene otra oleada con este asunto y no puedes hacer planes, no sabes qué hacer. Es algo parecido a lo que sucede en el libro de Deuteronomio. Vamos a estar ahí específicamente del capítulo 27 en adelante, pero cuento un poco que el libro de Deuteronomio es en la última sección de este libro. La gente está saliendo del desierto y entrando a la tierra prometida, en un momento de transición. También hay transición porque están despidiendo a Moisés y entrarán con un nuevo liderazgo, el de Josué. Toda una generación quedó atrás y una nueva generación va adelante. La generación que salió de Egipto quedó en el desierto. Esos son los hijos de esta generación, la que va entrando a la tierra prometida. No habrá más pan del cielo, no habrá más maná, no habrán más tiendas. Allá tipo tiendas de campaña, ya no habrá más. Ahora tendrán que construir sus casas. Ya no habrá más desierto. Ahora habrán campos que labrar. Ahora habrá mucho trabajo que hacer porque entrarán en una tierra para ellos, una tierra que ya tendrá algunas construcciones, pero además de eso tendrán que levantar sus propias edificaciones. Organizarán ciudades. ¿Cómo será eso? Pensaría esta gente. ¿Cómo estaremos? ¿Dónde viviré? ¿Cómo será el paisaje donde viviré? ¿Qué habrá allí? Algunos temían porque habían gigantes. En algunos lugares eran totalmente parajes y por lo tanto tendrían que haber cierto tipo de animales que dirían, ¿cómo combatiremos aquello, esto, lo otro, aquello, plagas, qué sé yo? Tiempos de transición. Así es que Moisés, cuando llegamos al capítulo 32, en el versículo 46, dice algo muy importante. Dice, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué se necesitará? ¿Cuál será la base para estar preparados para lo nuevo que viene? Entonces Moisés ha dicho, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico. Está refiriéndose a la palabra de Dios. Prestad atención a esta palabra, está diciendo. Esa palabra es la base. Por lo tanto, 3 cosas aprendemos aquí. En ese pasaje, por ejemplo, del capítulo 27 y parte del 28. Aprendemos que debemos mantener presente la palabra del Señor. Siempre, siempre. Por ejemplo, capítulo 27, en el versículo 1, dice, Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Guardaréis esos mandamientos. Versículo 10. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mantén presente la palabra de Dios. Mira, ya no estamos en aquel sistema de la ley del Antiguo Testamento, pero los principios eternos no cambian. De esas palabras, de esos 2 textos, versículo 1, versículo 10, aprendemos hoy, hasta el día de hoy, no te olvides de la palabra de Dios, manténla presente. Tienes que darle un lugar prioritario a esa palabra.
Mira, por ejemplo, los versículos 2 y 3. Estamos en el capítulo 27, versículos 2 y 3. El día que pases el Jordán para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Dice, tienes que levantar piedras y escribir allí la ley. Es decir, tienes que darle un lugar prioritario y para ello tendrás que hacer un memorial, que no se te olvide. Cuando pases por ahí, recordarás, hay una ley que tengo que seguir, la palabra de Dios. Tengo que seguirlo. Además de eso, cuando llegamos al versículo 7, dice, sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Ofrendas de paz. ¿Para qué eran las ofrendas de paz? Era para celebrar la comunión con Dios. Es decir, la palabra del Señor tiene que tener un lugar prioritario. Además de eso, nos debe llevar, nos debe conducir a una comunión permanente con Dios. Luego en el versículo 8 dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y me gusta cómo se subraya eso, ¿verdad? Escribirá, sí, pero muy claramente. Es decir, la palabra del Señor debe ser clara para todos. Y es que debe quedar claro cuál es el propósito de esa ley. Esa ley o esa palabra de Dios siempre conduce a bendición, siempre. Por lo tanto, en el capítulo siguiente, capítulo 28, tenemos dos cosas. Una que nos dice que si andamos en la palabra de Dios, la cual la debemos tener presente, debe tener un lugar prioritario. Esa palabra que nos lleva a la comunión con Dios, esa clara palabra de Dios, si andamos en esa palabra de Dios, seguro andaremos en la bendición de Dios. Pero, por el contrario, si despreciamos la palabra de Dios, ¿qué nos espera? Pues ese capítulo habla de bendiciones y de las consecuencias de dejar la palabra de Dios, definidas como maldiciones. Así que, ¿quién quiere escoger la maldición? Obviamente, todos nosotros queremos la bendición. Pero aquí la bendición está condicionada. No es automática, está condicionada. ¿Por qué? Porque se ha dicho, aquí está la clave, la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, mira por ejemplo estos versículos del capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyes con atención la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Notas la condición? Si oyes. Luego, en el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti, te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz del Señor tu Dios. Si oyes, si escuchas. Versículo 9. Te confirmará el Señor como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y sigues sus caminos. ¿Notas ese sí condicional? Versículos 13 y 14 dice, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, solo estarás encima y nunca debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirles. Si obedeces, si oyes, si escuchas, si guardas, si cumples, si no te apartas. ¿Cuánta condición ahí? Si se cumplen esas condiciones, indudablemente la bendición está garantizada. Pero notas que no puedo andar como yo quiero. Si nos ajustamos a la palabra de Dios, obviamente hay bendición.
¿Cómo es esa bendición? Aquí se define a manera de poema. Nota, por ejemplo, versículos 3 al 6. Probablemente en tu Biblia el margen aparece un poco más adentro que lo normal, lo cual indica, cuando está así, se nota mucho en las Biblias físicas. Cuando tenemos las Biblias así electrónicas es un poquito más difícil notarlo, no se define bien, pero en las Biblias físicas se nota, ¿no?, que el margen está más adentro. Normalmente indica, este es un poema. Y este poema dice, capítulo 28, versículos 3 al 6. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tus entradas y bendito en tus salidas, dice ese poema. Ese poema describe la bendición de Dios. Dice que alcanza todo lugar. Estés en el campo o estés en la ciudad, allí te alcanza la bendición de Dios. Dice que es para toda la familia y para todo lo que rodea a la familia. El fruto de tu vientre, dice ahí, el fruto de tu tierra, el fruto de tus animales, la cría de tus ovejas, de tus rebaños. Así que esa bendición alcanza a todo lugar y es para toda la familia. Y además, esa bendición es para proveer para toda necesidad, porque dice el versículo 5 que será bendita tu canasta y tu arteza. La arteza, yo me recuerdo, mi madre tenía una especie de tabla como labrada para hacer masa. La arteza, ¿verdad? La batea, le dicen en algunos otros lugares. Bendito será lo que esté ahí. La masa de tu pan será bendita. Bendito tu alimento. Habrá alimentos en la mesa. Lo cual habla de que Dios provee para las necesidades. Y te alcanza donde vayas y donde estés. La llevarás contigo esa bendición, porque el versículo 6 dice, en tus entradas o en tus salidas. ¡Qué bendición! Esa es la bendición de Dios, la bendición que Él ofrece. ¿Para quién? Para el que cumple las condiciones. Si obedeces, si guardas esta palabra, si escuchas esta palabra, si guardas y cumples. Dios bendice a aquel que le es obediente. Ahora, por supuesto, Dios entonces advierte acerca de los juicios y por lo tanto expresa la maldición de despreciar la palabra de Dios. En el versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyes la voz del Señor tu Dios y no procuras cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti y te alcanzan todas estas maldiciones. Entonces, es interesante que dice, si no oyes y no procuras cumplir, es decir, si ni siquiera lo intentas, un desprecio total a la palabra de Dios. ¿Qué espera? De nuevo tenemos un poema, solo que ahora dicho de manera contraria. Al contrario, versículos 16 al 19. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Alcanza todo lugar también la maldición. Maldito será tu canasta y tu arteza de amasar. Lleva a pobreza, a carencias. Versículo 18. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Conduce a un fracaso familiar. Versículo 19, maldito serás en tus entradas y maldito en tus salidas. No te dejará escapar. Lo contrario totalmente. Ahora, ¿qué quiere Dios? Es obvio que la voluntad de Dios es bendecir. Pero si me salgo de esa voluntad de Dios, entonces obtendré lo contrario. Eso sí que es automático. Eso sí que viene, o es uno o es lo otro. Tú decides. Y nos advierte el Señor a partir del versículo 20 hasta el final de ese capítulo, que es muy grande ese capítulo, muy amplio, advierte con detalles en qué consiste el juicio. Y por ejemplo, ahí habla de destrucción, de muerte, de enfermedad, sequía, derrota, retroceso, opresión, exilio, escasez. ¿Quién quiere eso?
Ahora, Dios sí que ha advertido. Ahora, cuando leemos el detalle de esos juicios, ¿no te parece que es lo que vivimos en el mundo al día de hoy? Destrucción, muerte, enfermedad, sequía, derrota, retroceso, opresión, escasez. Y todavía nos podríamos preguntar, ¿pero qué pasa con Dios? ¿Por qué no me bendice? ¿Cuál es la razón? Por despreciar su palabra. La respuesta es clara. Dios advirtió, Dios lo dijo y ofreció. Mira, aquí está la bendición. Decídete por ser obediente y ya está. Por lo tanto, lo que sigue en el capítulo 29, Moisés anima al pueblo. Y como esta palabra es para nosotros, pues nos anima a nosotros a apropiarnos de la palabra de Dios para prevenir que seamos infieles a Dios. La historia de Israel nos recuerda, está escrita ahí, está registrada lo que pasó con Israel para decirnos: Dios es fiel, es todopoderoso para cumplir sus promesas. Por ejemplo, capítulo 29, versículos 2 y 3 dice: Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a tu tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, las habéis visto. Vosotros palpasteis, vosotros visteis las pruebas, las señales, las grandes maravillas del Señor. Sois testigos de lo que Dios puede hacer. Luego de ello, entonces registra diciendo cómo Dios les ha cuidado. Por ejemplo, en los versículos 4 y 5 dice: pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante 40 años, dice Moisés. Entonces recuerda que este pueblo no se deja gobernar, que no quiere ser gobernado, que es un pueblo rebelde, que si Dios les deja, cada uno se irá por donde quiera y será un desastre. Por lo tanto, Dios les proveyó un guía, Moisés, para que ese pueblo se mantuviese junto. Ellos no podían ver, no podían entender. Estaban disfrutando la bondad de Dios, pero no podían seguir la voluntad de Dios. Además, ese pueblo disfrutó la provisión de Dios. Mira el versículo 5, dice en la segunda parte que por 40 años sus vestidos no se envejecieron, ni su calzado se gastó. Dice el versículo 6, no comisteis pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que se cumpliera que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué comieron? Maná del cielo, pan del cielo, dice el Nuevo Testamento. Dios les proveyó un calzado indestructible. Vaya, un calzado que dura 40 años, ese es buen calzado. O es que ocurrió un milagro allí. Y Moisés explica, no es que eran buenos, es que Dios es bueno y les proveyó. Además, disfrutaron de la protección de Dios. Versículos 7 y 8 dice: cuando llegasteis a este lugar, salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. Pero los derrotamos. Conquistamos su tierra y se la dimos como heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Les salieron al encuentro enemigos terribles, poderosos ejércitos. Y dice, y les derrotamos y les conquistamos. ¿Cómo puede ser eso de un pueblo que nunca había manejado armas? Eran esclavos. Nadie les daba armas a los esclavos porque se iban a rebelar. Les daban herramientas para que trabajaran. ¿Cómo conquistaron esos grandes ejércitos? Porque Dios les protegió. Así es que ellos pudieron ver
el permanente cuidado de Dios, guiándoles, proveyéndoles, protegiéndoles. Versículo 9, dice este versículo: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. La idea es, ya visteis en el pasado, visteis la guía, la provisión y la protección de Dios. Eso es tuyo también para el futuro, si te apegas a la palabra de Dios. ¿Notas la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas? La importancia de seguirla. Para ello tenemos que leerla. Al leerla tenemos que meditar en ella. Al meditar en ella tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria. Allí está la clave de la bendición de Dios. Pero la palabra no solo es para ti, sino para los tuyos, para tu familia, para tus descendientes. La nueva generación debe ser enseñada en esta palabra. Nota, versículos 10 al 13. Todos vosotros estáis hoy en la presencia del Señor vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta la leña hasta que saca tu agua, para entrar en el pacto del Señor tu Dios, que bajo juramento el Señor tu Dios concerta hoy contigo, a fin de confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él sea tu Dios de la manera que te ha dicho y como lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. La idea es, hay que traer ante el Señor a todo el que podamos. Allí estaban juntos los cabezas de familia, los ancianos, los oficiales, los niños, los adultos, las mujeres, los extranjeros, los siervos, todos estaban ahí. ¿Para quién es la palabra de Dios? Para todos, sin excepción. Y somos nosotros quienes traemos a la gente para que entren en contacto con la palabra de Dios. Versículo 15 dice, además, sino que ese pacto que está jurando el Señor no solo es con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Abarca todavía aún más. Es decir, aún para las generaciones que aún no han nacido. Es para todos sin excepción. Porque si todos siguen la palabra del Señor, entonces también ellos disfrutarán, verán, palparán la bondad de Dios, la bendición de Dios. Esa nueva generación, nosotros mismos y la nueva generación debe ser protegida ¿de qué? Versículo 18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esa nueva generación está en peligro. El peligro es que se aparten del Señor. El peligro es que se alejen del Señor. El peligro es que se acomoden a los pensamientos que se oponen a Dios. Por lo tanto, interesémonos en la nueva generación. La palabra del Señor es para ti, para mí, para nosotros. Estamos aquí los adultos. Están aquí los adolescentes hoy con nosotros. Es para vosotros también. Y será para los hijos y para los hijos de los hijos, aún los que no han nacido. Porque todos estamos en peligro de entrar en un sistema mundial que se opone a Dios, que está contra Dios. Llaman la atención los mensajes que había en el día 31 en la televisión. Para este año que viene, haz lo que quieras. Tú eres libre. ¿En verdad? Haz lo que quieras. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros, haz lo que Dios demanda y tendrás bendición. Aléjate de lo que Dios demanda y ya me contarás. Y repito, mira cómo está el mundo. ¿Por qué? Cada quien quiere hacer lo que quiere. Cada quien es libre. Sí,
es libre, puede decidir, por supuesto. Pero la idea aquí es, mira, Dios está ofreciendo bendición. Por ello, y porque así somos de rebeldes. Porque el libro de Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos, todos, no tenemos que señalar a nadie. Yo mismo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así somos, rebeldes. Entonces Dios nos llama a humillarnos ante Él. Capítulo 30. Como tristemente le fallamos a Dios, ¿qué hacer entonces? Como tristemente despreciamos la palabra de Dios, ¿qué hacer? Como tristemente no queremos obedecer a Dios, ¿qué hacer? Aquí hay unos pasos a seguir. Capítulo 30, versículo 1 dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepentirás en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado el Señor tu Dios. Te convertirás al Señor tu Dios y obedecerás a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. Dejar de pensar como pensaba. Yo soy libre, yo hago lo que quiero, es mi vida, para pensar qué quiere Dios. Eso es el arrepentimiento. Y la conversión no solamente es decir que me gustaría cambiar, es, como dijo el Señor en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, acción. ¿Quieres cambiar de verdad? Pues acción. Demuestra. Haz cosas que demuestren conversión, que demuestren que ya no vas por tu propio camino, sino que regresas a la senda correcta, a la senda de la vida, a la senda trazada por el Señor. Es apego a la palabra de Dios, es obediencia y eso implica humillación. Entiendo, no mando yo, hay un Señor. Un Señor, yo no soy el Señor de mi vida, no puedo ser el Señor de mi vida. Hay uno a quien tengo que doblegarme y seguirle, escucharle, seguirle, obedecerle. En el versículo 10 de ese capítulo 30 dice, cuando obedezcas a la voz del Señor tu Dios, y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando eso suceda, pero antes de eso ha hablado de, mira, aquí está la bendición. Entonces yo digo, pues no, yo quiero ir por mi propio camino. Entonces caigo en la maldición. ¿Qué hacer? Arrepentimiento, conversión y obediencia. Entonces, cuando eso suceda, cuando te arrepientas, cuando te conviertas, cuando verdaderamente obedezcas, entonces Dios hará lo siguiente. Versículo 3. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti. Dios es misericordioso de verdad, es tan bondadoso. Versículo 4. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Versículo 5. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y el versículo 9 dice, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando vuelvas al Señor, cuando te arrepientas,
Cuando obedezcas, Dios tendrá misericordia. Dios te hará bien. Dios te cambiará el corazón. Dios te bendecirá en tus proyectos. Otra vez condicionado. ¿Cuándo te arrepientas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harás tú? ¿Qué debo hacer yo? Versículos 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios, para que atiendas a su voz y le sigas a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. En otras palabras, escoge la vida. ¿Por qué vas a escoger la maldición? Escoge la vida. Entonces ahí podría venir una serie de excusas para mí, ¿verdad? Excusas que yo diría, sí, pero es que, hombre, soy muy joven. Hombre, ya lo haré. No sé, me lo voy a pensar. ¿Cómo sabe Dios que hay tantas excusas? Entonces nota lo que dice los versículos 11 al 14. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No hay excusa. Escoge pues la vida para que vivas. Es muy común, ¿verdad? La frase, cada año lo mismo. Feliz año nuevo. Feliz y próspero año nuevo. Nos encanta escuchar eso. Porque queremos todos la bendición, la prosperidad. Claro que la queremos. Pero hemos visto hoy que eso no es automático. Es si obedeces, si escuchas y cumples. Y si le he fallado a Dios, si te arrepientes. Entonces sí, puedes vivir en la bendición de Dios. Dice Dios. Dice Dios. Y dice Dios, escoge la vida para que vivas. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos. Quiere bendecirnos. Ahora, pues está en nosotros la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo será tu año? Bueno, ¿cuál será tu decisión? De ahí depende mucho. Entonces, la bendición o el alejamiento de Dios y entonces lo contrario. Escoge pues la vida para que vivas. Para eso vino el Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Si el Jesucristo no está en el corazón de alguien, ¿cómo obtener la vida? Y si ya Cristo está en mi corazón, pero me alejo del Señor, no quiero nada con Él, ¿cómo voy a tener bendición? Es imposible. Vamos a orar. La decisión es personal, individual, es tuya. Tú entonces, si quieres, puedes decirle al Señor lo que hay en lo profundo de tu corazón. Puedes decirle, Señor, gracias por ofrecerme la bendición, por ofrecerme la vida. Señor, quiero obedecerte. Procuraré obedecerte. Así es que la decisión es tuya y mía, es particular, es de cada uno. Padre que está en los cielos, estamos ante su presencia, Señor. Usted conoce los corazones nuestros. Siempre supo, siempre sabe lo que hay en nosotros.
siempre conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Usted nos conoce, Señor. Y cada uno estará diciéndole lo que hay en el corazón. Quizás la mayoría de nosotros estaríamos diciendo, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero escuchamos su voz, Señor, que nos dice, sí, por supuesto, pero obedece. Apégate, aprópiate a la palabra de Dios. Entendemos esa verdad, Señor. Que su Espíritu Santo nos mueva a ser obedientes en este año y agradecidos porque nos ofrece su gran bendición. Por esto oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.